¿Y ahora? Ahí sí. Ok, disculpa. Muchas gracias por avisar. Muchísimas gracias, qué bueno que me avisaron. Ok, entonces, bueno, vamos a volver aquí para que quede guardado y no tengamos problema, ¿ok? Lo de atrás ya lo vieron, entonces, principalmente lo que vamos a ver hoy es lo que respecta a la transcripción del DNA, precisamente desde los genes a las proteínas. Y esta imagen, la cual, como dije anteriormente, la pueden obtener del Lodich, lamentablemente está en inglés, pero se las procedo a explicar. Resumiendo, tenemos la célula separada en dos partes, en azul vamos a tener el núcleo y en rosado, o naranja, como quieran llamar, vamos a tener el citoplasma. ¿Por qué está hecho de esta forma? Esto sucede en eucariontes. Es decir, en eucariontes vamos a realizar algunos pasos dentro del núcleo, como por ejemplo la transcripción, y otros pasos, como la traducción, se realizan en el citoplasma, en donde en la transcripción vamos a tener que la molécula de DNA es transcripta o copiada en moléculas de RNA. Al principio va a haber un pre-RNA, es decir, pre-RNA mensajero, es decir, un RNA que debe sufrir modificaciones, y posteriormente vamos a tener un RNA mensajero, que es el que está acá, que ya es un RNA mensajero funcional, donde puedan ver que tiene un casquete, vamos a hablar más adelante qué consiste, y una cola poliada, que también vamos a entrar en más detalle adelante. Luego, este RNA mensajero ya funcional, o maduro, por así decirlo, es capaz de moverse hacia el citoplasma, donde se realizará la traducción. Obviamente también esto es ayudado por los ribosomas y también por los ARN de transferencia. Vamos a la siguiente, en donde aquí a grandes rasgos queremos reforzar la idea de que vamos a tener una molécula de DNA aquí, el molde, y en la derecha vamos a tener la transcripción, donde por favor no pueden olvidarse que la transcripción va a ocurrir por convención, desde el extremo 5' a una dirección 3'. Y aquí pueden ver cómo va desde el extremo 5' a 3', lo muestran acá arriba. Entonces recuerden que la dirección va hacia acá. A su vez, también es importante destacar que esto que está acá son bases. Y aquí tengo una pregunta para ustedes, es una pregunta muy específica. No sé si la saben, vamos a ver. Fíjense aquí, por favor, entre las bases de una y otra hay 2 puentes de hidrógeno y aquí hay 3 puentes de hidrógeno. ¿Qué bases nitrogenadas tienen 3 puentes de hidrógeno? La citosina y la guanina. Perfecto. La guanina con la citosina tienen 3 puentes de hidrógeno y la ademina con la timina tiene solamente 2. Por lo tanto, cuando tú tienes que hacer un PCR, por ejemplo, eso es importante y lo vamos a ver más adelante porque tiene que ver con la temperatura de fusión. Tú necesitarás más temperatura para abrir la hebra si tienes mayores cantidades de citosina guanina, porque tienen más enlaces. Muchas gracias. Sigamos entonces. Y aquí lo que nosotros tenemos es el proceso de transcripción y en los libros, por lo general, como pueden ver acá, lo tratan de dividir. Por supuesto, eso es un continuo, solamente lo dividen desde el punto de vista de la pedagógico para que lo podamos entender. Pero a grandes rasgos, y traduciendo lo que está aquí en inglés, que es cortito, vamos a tener una molécula de DNA, que es la que ven acá. Pero también vamos a tener un promotor. Este promotor es el sitio de inicio donde la ARNA polimerasa se va a unir. Entonces, como pueden ver aquí, se va a unir la ARNA polimerasa. Aquí tenemos un sitio de inicio de la transcripción y aquí también en rojo vamos a tener un sitio de término de la transcripción. Esas son cosas importantes que vamos a reforzar. Posteriormente, esta RNA polimerasa, después de unirse aquí al DNA, lo que va a hacer, fíjense acá, va a abrir la hebra de DNA y va a formar esto que le llaman una burbuja, una burbuja de transcripción. Esta burbuja de transcripción abarca aproximadamente 14 nucleótidos. Fíjense por favor que también hay una parte donde la RNA polimerasa se une aquí, sin embargo, comienza aquí, pero el inicio de la transcripción va a empezar en esta parte. Entonces eso es importante porque la polimerasa se va a unir, va a empezar a leer uno por uno, un codón por codón, bla, 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 hasta que llega al sitio de inicio y ahí va a empezar la transcripción. Y ese sitio de inicio va a estar dado por una señal que la veremos a continuación. Por el momento, sigamos acá. Entonces, se une la RNA polimerasa en el promotor,
empieza a abrir la hebra de DNA y posteriormente lo que hace es cataliza mediante enlaces fosfodiéster la unión de nucleótidos, el emparejamiento de bases, pero ahora entre el ADN y el ARN. Una vez que esto lo hace con los dos primeros nucleótidos, continúa y viene el proceso de elongación, es decir, el alargar o seguir uniendo más moléculas de más nucleótidos a esta hebra naciente. Obviamente siempre basándose en la complementariedad de bases. Recuerden, por favor, que hay una diferencia sí en esta complementariedad de bases y se las pregunto. El ARN tiene una base nitrogenada que es especial y que no está presente en el ADN. ¿Cuál es esa base nitrogenada presente? El uracilo. Uracilo en vez de timina. Perfecto, entonces eso no se les puede olvidar. Posteriormente, la transcripción va a seguir. Fíjense, por favor, esta RNA polimerasa de aquí va a avanzar y cuando llega a esta zona, que es una zona de stop, de término de la transcripción, ella va a ser liberada y la molécula de RNA mensajero, la hebra, va a estar acá. Obviamente esa molécula está dada por un triplete de nucleótidos de bases nitrogenadas que las vamos a ver a continuación. Por el momento, eso es lo que quiero que se me queden para que no nos compliquemos. Entonces, ¿todo bien hasta el momento? ¿Puede explicar de nuevo la parte de la elongación? ¿Perdón? Del alargamiento ¿La la parte elongación? del alargamiento. Sí, la elongación. Sí, ¿qué pasa con eso? Que me perdí ahí un poco. Cuando tienes la elongación, lo único que principalmente haces, unes un nucleótido y obviamente cuando haces la elongación lo que hace es unir más nucleótidos. Esa es la base de la elongación. Abres la hebra, unes un nucleótido y luego cuando empiezas a unir el segundo, el tercero y así sucesivamente, a ese proceso se le denomina elongación. Es la adhesión de ribonucleótidos a esta hebra naciente o creciente. ¿Todo bien? Sí, sí, gracias. De nada, sigamos entonces. Esto no sé si ustedes han escuchado hablar del operón. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de sus clases cuando estaban en la enseñanza media del operón? El operón triptófano, el operón lactosa, y si saben me pueden ayudar un poquito en qué consiste. Yo lo estudié en un libro y es como, según lo que me acuerdo, como, no sé si eran enzimas, sí, pues iba a decir enzima proteína, la enzima proteína, que solo funciona para ciertos códigos, por ejemplo, el de la lactosa salía solo en la época de la lactancia, entonces cuando ya no necesita consumir más lactosa, el operón creo que se ponía en el ADN y detenía la transcripción. Ya, ok. Pero, por ejemplo, vamos a algo más simple incluso. ¿Alguno de ustedes sería capaz de resumir esto mirándolo? Esto, mira, a la izquierda es en procarionte y a la derecha es en eucarionte. ¿Qué diferencia trata de manifestar? Y lo último que te puedo decir, que el de acá, todo esto es un cromosoma y aquí tiene 1, 2, 3, 4 cromosomas. Vamos a dar 3 segundos para ver si saben y les lo explicamos enseguida. Porque más, tú te estás yendo a algo que es un poquito más complejo a nivel de cómo la bacteria en particular es capaz de sensar si tiene glucosa o si tiene lactosa, en base a eso modifica todo su metabolismo, etc. Pero esto es más general. Le voy a proceder a explicar entonces ahora para que no nos compliquemos. Esto es simplemente una comparación entre la organización genética y en el proceso de transcripción y traducción tanto en procariontes como en eucariontes. Procariontes a la izquierda, eucariontes a la derecha. A primera vista lo que nosotros vemos es que para el operón triptófano, nosotros en procariontes tenemos un solo gen. ¿Qué es lo que es un operón? Operón se le llama a un grupo de genes que están cumpliendo una misma función y están dispuestos y actúan al unísono. Operan al unísono, por eso viene el nombre de operón triptófano. El triptófano es lo que ellos quieren sintetizar. Y aquí lo único que debemos recordar es que en el caso de los procariontes, fíjense por favor, todos los genes que requieren para sintetizar este triptófano están presentes en un cromosoma. Y lo que generan inmediatamente es un RNA mensajero para el triptófano, de esta forma. Fíjense por favor a la derecha.
Para sintetizar el mismo triptófano, aquí en eucarionte nosotros tenemos 4 diferentes cromosomas y cada uno tiene un promotor diferente. Y aquí están los sitios para el promotor, fíjense aquí, varios. Mientras que para el procarionte tenemos solo un sitio de inicio, un promotor, lo activamos y se realiza todo el proceso completo, no así en eucariontes. Resumiendo, en procariontes entonces, como nosotros podemos ver acá, este operón actúa como un segmento continuo del cromosoma de E. coli, como bien dice ahí, y aquí están, en azul, cada uno de los genes, que van a codificar la proteína o la enzima que nosotros requerimos. Entonces, este actúa como un conjunto completo, de una sola vez, y se realiza todo, y fíjense por favor, el RNA mensajero que da es inmediatamente directo, completo, sin ningún problema. A diferencia de lo que pasa en eucariontes como nosotros, en donde nosotros vamos a tener diferentes cromosomas que están codificando diferentes proteínas para el mismo triptófano. Pero como pueden ver aquí, hay una serie de diferencias donde no tenemos un continuo. Acá fíjense, aquí el RNA mensajero es un continuo, mientras que acá está distribuido en diferentes zonas, lo que lo hace bastante más complejo. Entonces eso es lo que diferencia, por así decirlo, la transcripción entre una y otra. Y eso es lo que es un operón, es un grupo de genes unidos que tienen un solo promotor y actúan al unísono. ¿Por qué esto es importante? Y esto es la importancia que tiene ahora, por ejemplo, es una revisión del procesamiento del RNA mensajero en los eucariontes. Recordemos que acá, en los procariontes, da al unísono, enseguida, el RNA mensajero. Fíjense, por favor, como está copiado aquí, directamente. Ahora, cuando llegamos acá, este es un ejemplo para la proteína beta-globina. Aquí tenemos el DNA. Fíjense, según esta secuencia, tenemos exones, tenemos intrones, bueno, y tenemos otros dominios como el UTR. Lo que quiero que vean es que cuando tenemos el RNA transcripto primario, fíjense, tenemos zonas que son exones, es decir, zonas que son codificantes, pero entre medio tenemos intrones que están de color azul, que son regiones no codificantes. Luego, en los eucariontes, ustedes ven que estos que están acá, estos intrones que no codifican para una proteína, deben ser eliminados, son cortados. Y finalmente vamos a tener este RNA mensajero listo. Es decir, el eucarionte es bastante más complejo. Hay que eliminar ciertas zonas. Y esas zonas que tú debes eliminar se llaman los intrones, que son zonas no codificantes del RNA. Y recién acá, al último, vas a tener tu RNA mensajero. RNA mensajero, que vas a ver que tiene una parte verde acá, que es el casquete, que se le añade al RNA mensajero cuando se está produciendo. El casquete es sumamente importante porque primero, protege al RNA de la degradación enzimática. Segundo, le permite viajar también hacia el citoplasma para realizar sus funciones. Así que por favor, esas funciones no se les pueden olvidar respecto al casquete. ¿Ya? El casquete entonces, que se pone en el extremo 5', le contesto enseguida, es para proteger el RNA mensajero de la degradación enzimática y también para moverse hacia el citoplasma. Por lo tanto, lo hace más estable. Dígame. Lo que, ¿cómo se llama? Lo que corta el intrón es una enzima, ¿verdad? ¿Cómo era que se llamaba? Sí, son enzimas. Nosotros no vamos a entrar en más detalle en ese sentido, sí, pero tiene razón. Son enzimas que hacen que permita ese corte. Yeah. Otra cosa importante, tenemos el casquete y por acá, por el lado 3', vamos a tener la cola poli-A que se llama, que principalmente lo que nosotros hacemos ahí es agregar una serie de adeninas al RNA mensajero. Y esto también es importante, ya que obviamente le permite estabilizar la molécula de ARN. Entonces, vamos a tener un RNA que va a tener, obviamente, la secuencia que va a codificar, va a tener un casquete que está aquí en color verde y una cola poli-A que se va a añadir acá, que son principalmente A a la N, es decir, varias adeninas que se van a poner en la zona del 3' UTR. Vamos entonces a la transcripción, y aquí vamos a ir a algo más general. Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener acá? Vamos a tener este gen en particular, triptófano, para lo que desee, cualquier tipo de gen, da lo mismo, y vamos a tener una zona que es el promotor, y una zona en la que va a haber una secuencia de término. Pues bien,
toda esa zona, como ven ustedes acá, entre el promotor y el terminador o la secuencia de término, va a ser la región codificadora de que va a codificar para esta proteína. Entonces lo que vamos a tener nosotros, vamos a tener que la RNA, aquí estamos resumiendo y tratando de explicárselo de mejor forma, estamos resumiendo lo que hemos conversado, esperemos que aquí les quede un poco más claro, en donde vamos a tener que la RNA polimerasa se va a unir y obviamente va a empezar a unir los nucleótidos que corresponda según el apareamiento correspondiente de base, y lo pueden ver ahí. Entonces, donde hay adenina, timina, etcétera, etcétera. ¿Ok? Posteriormente, nosotros vamos a unir esta caperuza, capucha o casquete en el extremo 5', que ya dijimos las funciones que tenía, y también nosotros vamos a añadir la cola de polía. Resumiendo, de nuevo, para que no se nos olvide. Entonces vamos a tener un proceso de iniciación. Recordemos que la iniciación, la RNA polimerasa se va a unir a la ARN. Se une la RNA polimerasa, abre la molécula de ADN y empieza a unir nucleótidos. Ahí va a partir con el proceso. Ahí tenemos la iniciación. Después, ¿qué es lo que vamos? En el alargamiento, obviamente, se produce lo que les comentaba, que seguían añadiendo más nucleótidos y en el alargamiento se añade el casquete, que lo protege, y también se añade en la finalización, sigue este proceso y nosotros vamos a añadir lo que es la cola polía. Y recién ahí vamos a tener nosotros un RNA que va a estar más elaborado. Pero no hemos terminado, porque recuerden que hay un proceso que nosotros llamamos que debíamos sacar algunas partes. ¿Qué partes debíamos sacar? ¿Los intrones o los exones? Los intrones, que son los no codificantes. Entonces, lo que va a pasar ahora, como pueden ver, vamos a tener este precursor de RNA mensajero, va a tener la cabecita, la caperuza, o casquete, como tú quieras llamar, en inglés es cap, C-A-P, cap, y en el otro lado vamos a tener, por supuesto, de aquí, de izquierda a derecha, la capucha, la capa, la caperuza, casquete, luego vamos a tener la molécula propiamente tal, y vamos a tener acá la cola polía. Pero posteriormente nosotros lo que debemos hacer es que una enzima, como bien dice el compañero, viene y va a remover las secciones no codificantes, y ahora nuestro ARN va a ser un ARN maduro, también conocido como ARN mensajero funcional. ¿Quedó claro, verdad? ¿Todo bien? Sí. Vamos. Sí. Ahora, vamos a ver que hay distintos tipos de RNA que van a participar en este proceso, y principalmente los tres roles del RNA en la traducción son los que veremos a continuación. Recuerden que estamos hablando del RNA mensajero, que aquí vemos, por ejemplo, de nuevo recordando esta imagen, aquí está el pre-RNA y aquí está ya el RNA maduro o funcional. Vamos a tener RNA ribosomales que van a participar formando parte de los ribosomas, y los RNA de transferencia. Entonces, para llevar a cabo todo esto, vamos a usar ribosomas, ARN de transferencia y, por último, el ARN mensajero. Y vamos a ver cada uno de esos. El ARN mensajero ya vimos más o menos en qué consistía, pero ahora vamos a puntualizar algunas cosas más. Como ya sabemos, transporta la información. Ustedes lo tienen claro, en forma de 3 nucleótidos. Estos 3 nucleótidos van a tener el nombre de codón. Estos 3 nucleótidos van a denominarse codones. Nosotros debemos saber que nosotros tenemos 64 codones posibles, de los cuales 61 van a especificar para aminoácidos individuales. Y va a haber 3 codones que son de terminación. ¿Ya? Eso es lo más importante. El lenguaje entonces va a ser especificado en codones. 3 nucleótidos se van a unir y van a formar un codón, de los cuales estos van a generar 61 aminoácidos diferentes, pero tenemos 64. 3 van a ser codones de término. Recuerden que cuando les mostré la imagen había una zona de una pelotita roja que era el término de la transcripción. Y en esta tabla, que también fue extraída del Lodich, precisamente lo que muestra son esos. Toda la serie de los aminoácidos que pueden ser especificados, los 20 aminoácidos, y lo enmarco acá el codón de inicio, que siempre está dado por una metionina, el codón de inicio, que siempre va a ser AUG.
Ese es el codón. Esos son los 3 nucleótidos que van a formar el codón de inicio. Por favor, no se les puede olvidar. A, U, G siempre es codón de inicio y está dada en la mayoría de los casos, en particular en eucariontes, por la metionina. Y aquí está bien marcada para ustedes de start, de inicio. Por otro lado, les dije también que de los 64 aminoácidos va a haber algunos que son de término. Y aquí están los aminoácidos de término y se los pongo acá, que son UAA, UGA y UAG. Siempre van a ser de término. Entonces, en base a eso, la polimerasa va a llegar, va a comenzar en el codón de inicio, AUG, aquí está, AUG, que es la metionina, lo vamos a ver a continuación, va a comenzar, va a abarcar todo el marco lectura hasta el codón de término dado por estos 3 codones de término. Y ahí va a ser liberado. Pregunta, ¿por qué se dice que el código genético es degenerado? Porque un codón puede codificar más de una traducción. Perfecto, esa es la explicación. Si bien cada ARN transferencia es bastante específico, también se dice que es degenerado porque más de un codón de estos 3 nucleótidos pueden generar más de un aminoácido. Y aquí les presento el ARN de transferencia, que lo deben haber visto alguna vez, pero la clave es que es capaz de descifrar los codones del ARN mensajero. ¿Por qué? Vamos a esta parte. Nosotros aquí vamos a tener una parte que se llama anticodón, que va a ser apareada con el codón que traiga el RNA mensajero. Entonces, otra característica que tiene este ARN de transferencia es que cada aminoácido tiene su propio ARN transferencia. Por lo tanto, va a unir y transportar un aminoácido específico y que se va a unir a esta zona. Finalmente, como les dije ya, esa parte tiene un anticodón que es complementario a el codón que va a traer el RNA mensajero. Y aquí lo tenemos más especificado para que no nos confundamos. Entonces, este es el paso en el cual un aminoácido de partida, como les dije, va a venir y se va a unir a este ARN de transferencia. Pero no se va a unir directamente al ARN de transferencia, sino que se va a unir a una RNA transferencia aminoacil sintetasa, que es una enzima que está acá. Entonces, en estricto rigor y siendo más exactos, este aminoácido que está aquí, que lo pueden ver, se va a unir a la aminoacil ARN de transferencia sintetasa, a esta enzima. Posteriormente, cuando tenemos este complejo de la enzima que está aquí en naranja unida a este ARN de transferencia que está aquí en rojito, vamos a formar un aminoacil ARN transferencia. Que esto obviamente se da por la unión mediante un enlace en este caso solamente se los muestro porque está aquí en amarillito. Y lo que quiero llegar de esta imagen es que este ARN transferencia, que tiene aquí este anticodón, fíjense, va a ser apareado con el codón del RNA mensajero que está aquí en rojo. Espero que les quede clarito, la imagen la encontré bastante buena, entonces bastante clarificadora. Entonces, así es la forma en que cada aminoácido se va a unir al ARN transferencia y cómo el ARN transferencia tiene la capacidad de aparearse con el codón que tiene el ARN mensajero mediante su anticodón presente en el ARN de transferencia. Esta es más o menos la estructura. No quiero que se compliquen mucho, simplemente quiero ir a 2 partes y una de ellas, de las 2 están marcadas, una marcada por el libro, esta aquí, la parte del anticodón del ARN de transferencia, que se une al codón ARN del ARN mensajero, y esta parte también quiero que vean, la del tronco aceptor. Stem significa tronco aceptor, tallo. Cuando le llaman stem cell, le llaman células madre, no es literal. En realidad, si fuéramos literales, stem cell significa células troncales. Stem, tronco. De nuevo, entonces, a esta zona que está aquí se va a unir el aminoácido. Por eso se llama el tronco aceptor. Y a la zona de acá abajo, que también es sumamente importante, es la que se unirá al ARN mensajero. Y tenemos también los ARN ribosómicos, en donde estos van asociados a proteínas. Entonces tenemos ARN ribosómico asociado a proteínas, forman los ribosomas.
y los ribosomas se van a mover a lo largo de la hebra, que lo veremos a continuación. A su vez, los ribosomas se caracterizan por tener dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor. Hay algunas diferencias y se las quiero puntualizar acá. Déjenme ver si hay alguien preguntando por ahí por el momento. No, así que vamos a seguir. Hay alguna diferencia entre lo que es procariontes y eucariontes en base a los ARN o las subunidades que ellos tienen. Por ejemplo, esta imagen en la parte de arriba vamos a tener procariontes y en la parte de abajo vamos a tener los eucariontes. Ustedes se pueden dar cuenta que en los procariontes vamos a tener RNA y proteínas que van a dar van a formar los ribosomas. Pero las subunidades que están involucradas son distintas. En el caso de procarionte tenemos un RNA de 23S. Y en el caso, una subunidad mayor, perdón, subunidad mayor, está acá arriba, en la subunidad mayor vamos a tener un RNA de 23S. Y en la subunidad menor vamos a tener un RNA de 16S, en procarionte. Ahora bien, en eucarionte, fíjense por favor, vamos a tener un RNA de 28S en la unidad mayor y de 18S en la subunidad menor. Entonces ahí tienen algunas diferencias entre las subunidades que van a estar formando ya sea a los procariontes y a los eucariontes. Por otro lado también, un poquito más específico, en el caso de los eucariontes van a tener también una subunidad de 5,8S, que está acá. 5,8S. ¿Qué es eso, profe, de la S? Le explico enseguida. 5S, y acá en los procariontes vamos a tener solamente 5S. La S es, y lo puse al lado, es la unidad de medida, o la unidad que te demuestra el peso que tienen estas moléculas. Se llama Svedberg, y es la unidad de sedimentación. S es de Svedberg, es la unidad de sedimentación. Es decir, ellos toman esto y cuando los pudieron aislar, porque primero que todo les costó un montón aislar esto, no fue fácil aislar los ribosomas, y no fue fácil tampoco descubrir que estaban unidos a proteínas. De hecho, para hacerlo, ellos marcaron proteína radioactiva, y de esa forma, en algún momento se pudieron dar cuenta que en verdad los ARN van a interactuar con las proteínas. Antes de eso no se sabía. Entonces lo que hacen es centrifugar, y van a sedimentar, van a enviarlos al fondo, y de acuerdo a ese procedimiento, ellos los dividen en 28S o 16S, son el coeficiente de sedimentación. ¿Ok? Resumiendo entonces, hasta el momento tenemos los tipos de ARN, y esta imagen la quiero que clarifique todo. Vamos a tener tres tipos: el mensajero, el de transferencia y el ribosomal. Entonces, resumiendo aquí, vamos a hacer alguna pregunta. Florencia. Hola. Hola, resumiendo, a grandes rasgos, ¿qué es lo que hace el ARN mensajero? Si me lo podrías definir en menos de 30 segundos, rápido y conciso. Transfiere la información genética del ADN para poder sintetizar proteínas. Perfecto, me gustó. Señor Ignacio, Simón Ignacio. Dígame. ARN transferencia. El ARN de transferencia. Lo que hace es que tiene anticodones que descifran los codones. Perfecto, muy bien. Simple, fácil, cortito, eso no se les puede olvidar. Muchas gracias, señor. Y por último, acá tenemos a Marión. Sí, Buen día, Marión. Y buenos días. los ARN ribosomales, ¿qué me puede decir de los ARN ribosomales? En cortito. Asocian a las proteínas para formar ribosomas. Perfecto. Bueno. Perfecto, muy bien, cortito y preciso para en estos momentos, para que vayamos acordándonos de esto. Obviamente después ustedes tienen que estudiar y aprenderse las mayores diferencias, por ejemplo, principalmente la diferencia entre las unidades ribosomales entre procarionte y eucarionte. Es importante también que los manejen como químicos farmacéuticos cuando tienen que hacer algún análisis genético. Si alguien le dice, tengo una secuencia que tengo ARN ribosomal de 23S, usted tiene que saber que está analizando procarionte y no eucarionte, y así sucesivamente. Así que muchas gracias por el momento, vamos a seguir adelante. Esas son las funciones básicas, están ahí, ustedes después las pueden repasar en sus casas, las hemos visto hasta el momento.
Entonces nosotros vamos a tener 3 tipos de RNA participando. Como ustedes pueden ver aquí, ya tenemos la molécula más grande. Aquí tenemos el ARN mensajero con sus respectivos nucleótidos formando codones. Aquí están, 3 nucleótidos forman un codón. Y van a especificar para los aminoácidos AA1, AA2, AA significa o se abrevia como aminoácido. Entonces podemos ver que tenemos acá la unión de la subunidad mayor del ribosoma junto con la subunidad menor del ribosoma. Vamos a tener los ARN de transferencia, que fíjense, traen los aminoácidos en particular. Entra uno, luego viene el ARN de transferencia aquí de nuevo, viene y trae el segundo y lo va uniendo, y esto va haciendo que esta cadena vaya creciendo. A su vez, el ribosoma se va moviendo hacia los nucleótidos hacia la derecha. Recuerden siempre desde el extremo 5' hacia el extremo 3'. ¿Ok? Eso más o menos es lo fundamental aquí, y obviamente aquí entre uno y otro se va a formar, por supuesto, el enlace peptídico entre un aminoácido que viene ingresando con respecto a otro, y así, fíjense por favor, vamos a tener desde el aminoácido 1, después el 2, el 3, y así como va realizándose el crecimiento. Pero esto es un poquito más complejo, y esto lo vamos a ver a continuación. Este es el paso a paso de la síntesis de proteínas en los ribosomas. Esto, primero que todo, obviamente ocurre en... ¿Dónde ocurre esta síntesis al principio? En el sitio de inicio, que es el AUG. No se les puede olvidar, y aquí está marcado nuevamente, el AUG. Desde el extremo 5' al 3'. Entonces lo que nosotros vemos acá va a pasar lo siguiente. Vamos a tener un ribosoma con las 2 subunidades. Estas subunidades, obviamente, cuando se produce esto, van a estar divididas. Y lo que pasa aquí es lo siguiente. Para realizar el proceso, lo primero que vamos a hacer, esta subunidad menor se va a unir con este factor de iniciación. IF es Initiator Factor. Está en inglés. De hecho, los libros en español también están en inglés por si acaso. El IF, el factor de iniciación, y vamos a tener esto, el subunidad menor, unido a este factor de iniciación. Posteriormente, todo este complejo va a formar otro complejo ternario que va a estar formado por el complejo que viene acá, este 40S, más el factor de iniciación 1A que está acá, más GTP, que tiene que ver con la energía, y este RNA de transferencia iniciador de la metionina unido a metionina. ¿Qué significa eso? Para formar la metionina, nosotros tenemos dos formas de sintetizarla. Una va a ser la metionina de iniciación, y otra va a ser la metionina que simplemente se puede unir en una cadena. Pero ¿por qué tenemos la I acá? Esta es la proteína que va a traer el ARN de transferencia que permite la iniciación, el ARN de transferencia iniciador de la metionina. Por eso se llama aquí, donde va a iniciar el proceso. ¿Ok? Por eso se llama esa I. Luego vamos a tener un complejo preliminar que va a estar unido, como ustedes ven acá, va a estar en la subunidad menor, va a estar el ARN de transferencia con sus respectivos factores de iniciación. Posteriormente, fíjense acá está el RNA mensajero en rojito, recuerden que aquí está el casquete en verde, la cola poliA. Entonces, posteriormente va a venir otro factor de iniciación 4, que se va a unir a esta cap que les dije, a este casquete. Se une aquí está el factor, se une al casquete. Y de aquí es donde va a comenzar todo este sistema. Fíjense por favor, y esto quiero que lo tengan claro, que el codón de inicio está recién acá. Entonces, esto va a estar todo junto, se une al casquete, y de aquí va a comenzar a leer. Pero hasta el momento, mientras avanza, sigue avanzando, seguimos avanzando, no genera ningún aminoácido, porque no tiene que leer, no ha comenzado la síntesis, hasta que llega al AUG, codón de inicio, y de ahí se va a poner a leer. Y fíjense por favor, que entonces aquí pasamos al paso número 3, en donde nosotros vemos ya que esto empieza a avanzar. Fíjense, hay más factores de iniciación, no vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero lo importante es que este complejo avanzó de izquierda a derecha hasta que llega al AU, codón de inicio. Y ahí entonces comienza a sintetizar la metionina. Recuerden que AUG va a codificar para metionina, que es de inicio. ¿Se dan cuenta? Otra cosa importante que manejar acá, que es la secuencia de COSAC, que ayuda a ubicar el sitio de inicio. Estos factores de iniciación ayudan a encontrarlo, pero también la secuencia COSAC, que está dada por A, C, C y G. ¿Qué quiere decir?
desde 5' a 3', esta es la zona de inicio, pero antes, en esta zona, vamos a tener estos bases nitrogenadas, y después va a haber esta G. Siempre eso se cumple, y a eso se le llama la secuencia de Kozak, que ayuda precisamente a encontrar la zona de inicio, que es sumamente importante. Y para terminar, nosotros vamos a, fíjense que aquí estaba simplemente la unidad menor, va a llegar la unidad mayor, y donde va a unirse, y ya de aquí vamos a poder empezar a realizar propiamente tal la transcripción. ¿Claro? Sí, profesor. Bien. El ACC no estaría considerado dentro de la... ¿cómo se llama esto? Como el auge es el inicio, antes de eso no se cuenta, ¿cierto? En particular, tú recuerda que empiezas desde el promotor, y el promotor está más atrás, así que sí lo contarías. Pero lo Ah, importante es que esta secuencia solamente ayuda. Tú vas a empezar a leer siempre en AUG, y por eso aquí, si te fijas en esta imagen, AUG está aquí. ¿Ok? ¿Lo ves? sí. Entonces eso es lo importante. Sigamos entonces. Ya. Luego viene la elongación. Y lo importante aquí, fíjense, es que la subunidad menor tiene una zona que se llama P, que va a hacer que el ARN de transferencia se una a la zona P. La subunidad menor del ribosoma tiene 3 zonas: una zona A, de attachment, una zona P, de polynucleotide, y una zona E, de exit. Lamentablemente, eso incluso en español se denomina así. Y aquí los ven. Entonces, el ARN de transferencia se une a la zona P, de acá siempre, P, que es donde se va a generar la cadena polipeptídica. Entonces ya tenemos ahora el RNA, el ribosoma completito, la unidad menor, la unidad mayor, y aquí vamos a comenzar la elongación. Entonces el ARN de transferencia unido a la zona P. Luego, por supuesto, como ustedes pueden ver, tiene que llegar otro aminoácido. Este aminoácido va a llegar a la zona A, y se va a unir a este aminoácido que está acá. Vamos a tener 2 aminoácidos, aminoácido 1 más aminoácido 2. Obviamente todo este proceso de elongación va a ser ayudado por EF, que son elongation factor o factores de elongación. Son proteínas que también ayudan a este proceso. Y vamos a tener que, finalmente vamos a tener unidos el aminoácido 1 con el aminoácido 2. Esto está mediado por un cambio en la estructura conformacional del ribosoma, que obviamente esto está ligado a uso de energía. Desde el GTP, desde el guanosín trifosfato, va a haber una fosforilación y vamos a tener GDP. Ese es el paso de elongación. Es decir, de nuevo, cuando vamos a empezar a unir más aminoácidos a la secuencia, obviamente siempre recuerden que la ARN de transferencia va a traer el aminoácido basado en los anticodones que él posee, que van a parearse con los codones correspondientes. Y aquí de nuevamente viene el proceso donde ustedes pueden ver que el ribosoma sigue avanzando hacia la derecha. Entonces teníamos ocupado aquí la parte de la unión, el sitio A, el sitio P, y luego aquí vemos que se mueve, como este ARN mensajero se mueve hacia la derecha, queda disponible el sitio A nuevamente para que otro aminoácido venga e ingrese a la cadena. ¿Y qué pasa en la terminación? ¿Cuándo termina? Nosotros dijimos que este proceso va a seguir avanzando hasta una secuencia de terminación. Recuerden que hay 3 secuencias de terminación, y aquí se las anoto: UAA, UGA y UA. Entonces, esto, de nuevo, aquí tenemos el RNA mensajero, 5', 3', aquí tenemos el ribosoma, como pueden ver, ya completo, es decir, con la subunidad menor más la subunidad mayor. Ya vimos los 3 segmentos del ribosoma que se dividen en la A, P y E, de A de attachment, P de polipéptido, y fíjense por qué, porque aquí está unido la cadena polipeptídica donde se está formando esta proteína. Toda esta cadena de aminoácidos van a formar la proteína, y el E es de exit, de salida. Entonces, fíjense por favor que ahora en el proceso de terminación, así como en cada uno de los procesos hay factores que ayudan, en el inicio están los IF o los factores de iniciación, en la elongación están los EF o los factores de elongación, elongation factor, y ahora tenemos los RF, R de release, release factor o factores de liberación. ¿Y aquí qué es lo que va a pasar? Uno de estos factores de liberación, recuerden siempre por favor, proteína, se va a unir acá. Fíjense, ahí está. Y como se une ahí, impide que otro aminoácido se pueda unir.
Y finalmente lo que hace esto es tapar ese sitio, no se puede unir más, y se libera después el aminoácido creciente y sale del ribosoma. Y vamos a tener de nuevo, el ribosoma se separa nuevamente en su subunidad mayor, en su subunidad menor, los RNA de transferencia quedan libres para volver a realizar su función, y aquí tenemos la molécula de RNA mensajero disponible para seguir con su... Perdón, aquí tenemos la molécula de proteína, perdón, no RNA, proteína ya sintetizada, ya varios aminoácidos formando un péptido, polipéptido o lo que sea, para seguir con el proceso. Eso es más o menos el procedimiento completo. Espero que no les complique la parte de inglés, creo que fue explicada paso a paso y lo fuimos haciendo lentamente. Entonces, ¿hay alguna consulta, chicos? ¿Nada de consulta por el momento? Profesor, ¿era A de qué? De attach, para adherir. Lo puedes usar para adherir. La P, de donde va el crecimiento de la cadena polipeptídica, y la E de exit. Exit, salir. Ya, muchas Aquí, gracias. de nada, aquí en esta dirección ustedes hacen clic y lo que van a tener es esto explicado en español, no se preocupen, está en español, y está bastante explicado y también como en 3D para que lo puedan ver más claramente ustedes en sus casos. Obviamente les voy a hacer llegar la presentación. Y bueno, vamos casi terminando ya. Principalmente eso más o menos lo que nosotros deberíamos ver. Si se fijan es un poquito más complejo, hay varios factores implicados, hay varias cosas que hay que aprenderse, así que para que de nuevo vayan estudiando. Y lo que traigo acá es algo que me pareció entretenido. Creo que como estamos en estos nuevos tiempos, ¿alguno de ustedes ha escuchado hablar de Simple Mind? Yo ni idea. No. Ni idea, pero ¿han escuchado hablar de los mapas conceptuales o mapas mentales? ¿Alguna vez se lo han presentado en el colegio, lo han estudiado? Sí, Yo tenía lo... que hacer, de hecho. Sí. Ok, Mapa conceptual sí, pero mental no. ok, yo lo uso. De hecho, si se fijan en varias de mis clases, yo tengo mapas conceptuales o esquemas, o como quieran llamarle, mapas mentales, que van apretando botones y van saliendo y van completando. Según neurociencia, es una muy buena forma de aprender. Y para eso yo les pongo acá Simple Mind, que es una aplicación gratuita para hacer mapas mentales o mapas conceptuales. Hay explicaciones en inglés, en español, o sea, principalmente en español, pero en inglés encontré una charla en TED, que recuerden que les dije ahí, también se las dejo para que se puedan ustedes meter, son charlas tanto en inglés o en español de diversos tópicos, se suscriben y es gratuita. Estamos hablando de personas que incluso son de altos niveles de conocimiento, entonces se las recomiendo. Lo importante es que esta aplicación yo la bajé y esto es un ejemplo que lo hice en creo que 30 segundos. ¿Qué les parece? Está bonito. Eso podemos hacer. Ahora, ojo, esto fue hecho jugando, esto no está correcto, así que no lo tomen en cuenta. Si se fijan, hay cosas que no están correctas, están metidas entre medio. Por ejemplo, dice Eubacteria should, estaba escribiendo algo en inglés, E. coli, adjust line breaks, son cosas que yo estaba jugando. Pero lo que le quiero decir es que esta aplicación es gratis. Esto lo hice con mi celular, así que me pareció bastante entretenido y la vamos a usar. Es decir, su tarea es bajarla, aprender a usarla. Ojo, yo me demoré 3 minutos o 5 minutos en hacer esto, se lo juro. Es súper fácil de usar y yo no soy para nada tecnologizado. Así que la idea es que esto lo usen, lo bajen, lo pueden bajar como computador para el PC y también en el celular. Yo lo hice en el celular. Lo único malo, y se lo explico ahora, es que no te permite no te permite guardarlo porque eso es pago. Sin embargo, a mí me da lo mismo, yo capturé la pantalla de mi celular y la puse ahí. Así que bájenla porque la vamos a usar. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba? Ok. Profe, ¿cómo se llamaba la aplicación? Ahí está, Simple Mind. Gracias. Simple Mind. Y las explicaciones están ahí. Entonces, muchachos, creo que por el día de hoy ustedes saben que tenemos más clases más adelante, así que vamos a quedar hasta acá. No se me ha olvidado lo del paper, pero recuerden que tienen que leerlo. Así que el lunes yo creo que el lunes próximo semana tenemos un poquito más de tiempo.
Recuerden también, a pesar de que tenemos 2 minutitos, lo de la prueba que le acabo de decir, que entre el 5 de mayo y el 15 de mayo deberíamos realizarla. Así que por favor pónganse de acuerdo, háganlo ustedes, se organizan mejor que yo sin duda, y simplemente me hacen llegar algunas opciones de fechas, porque después tengo que contrastarla con la sección número 2, y recién ahí vamos a tomar una fecha. Así que por favor váyanse poniendo de acuerdo ya. Y respecto de nuevo a las consultas que me van a hacer, fíjense que cuando estamos hablando, yo voy dando tips, así que no tienen para qué preguntar qué voy a preguntar en la prueba. Yo creo que se están dando cuenta que hay algunas cosas que son tips que yo estoy dando cuando estamos hablando, así que para que lo tengan todo eso en mente. ¿Alguna otra consulta? Tenemos 2 minutos antes de terminar por hoy. Sobre el paper, ¿vamos a conversar sobre él o va a ser un control o algo así? Ahora, lamentablemente, como te digo, tenemos más clases y sobre el paper, al igual que todo lo que hemos dicho, todo puede ser sometido a la evaluación en la prueba, así que tiene que ser leído. Y además que lo hemos estado Está bien. discutiendo. Gracias. De nada. Ok, si no hay más... Yo también tengo una duda respecto al paper, profe. Dígame. Lo que sucede es que lo leí ya, pero así como de las 25 más o menos páginas que son, creo que de las 16 en adelante es como la referencia. ¿Hay como algo importante que tengamos que aprendernos de eso? No, por supuesto que no. Los papers, qué bueno que lo preguntes, porque obviamente son cosas que ustedes no manejan. Las referencias no tienes que aprenderlas, las referencias están dadas por si algún investigador, por ejemplo, si tú eres químico farmacéutico o vas a ser químico farmacéutico, y al final del paper en algún momento te está diciendo Resveratrol, no recuerdo el nombre, en realidad es un poco complejo, es usado para tratar el coronavirus, y tú eres químico farmacéutico y tú estás trabajando en una empresa y quieres saber más, él te va a decir al final de eso, referencia número 10, y tú vas a ir a ahondar más en el tema. Si te fijas, los reviews en general y los papers tienen más de la mitad son referencias, para que tú como investigador, si quieres, te puedes ir interiorizando más en el tema. Pero por supuesto que yo no voy a ir a eso, yo te voy a preguntar cosas del paper, no te voy a preguntar de las referencias. Ni yo las manejo, yo no tengo tiempo para leerme las 50 referencias, a veces son como 100 referencias que te dan. Simplemente son para que tú, si estás interesado en un tema, puedas ir y seguir ahondando. Eso depende de ti. Pero no, Sí, profe, muchas gracias. no hay problema. Ok, ¿alguna otra consulta para ya ir? De lo contrario, ya vamos a ir terminando. No. La última consulta de mi parte para ustedes. Han tenido acceso a todo lo que les he enviado, ¿verdad? Lo de la síntesis de proteínas, correos, ¿todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Clases, ningún problema. Todo correcto. Profe. Ya, Todo muy bien. correcto, profe. Entonces, Sí, chiquillos, me alegro. lo último, aquí está hablando alguien en el chat. Sí, todo bien, muchas gracias. Lo último entonces, como les digo, es que bajen la aplicación. Para ser sincero, esto es una forma de estudiar. Fue desarrollada por una persona, por un investigador que ya falleció, pero ustedes pueden ver en la charla que hay una doctora en matemáticas recomendándola en universidades prestigiosas en Estados Unidos. Aquí no sé si se usa mucho en Chile, pero para mí han sido de gran utilidad y esto me parece sumamente útil para ustedes, no solamente para como estudiante, esto también se hace en diseño de proyectos, o sea, a alto nivel cuando ya eres profesional. Esto lo puedo usar siempre. Se ha descrito neurocientíficamente que tú no eres capaz de aprender un texto completo, pero al tener estas partes así como ustedes las ven acá, se facilita todo el proceso de aprendizaje, tus neuronas recuerdan mejor. Así que nada, pues chiquillos, les dejo esa tarea entonces, háganlo porque lo vamos a usar en algún momento, más temprano que tarde, así que les estoy dando tiempo para que aprendan a usarlo, para que después no haya excusa. Lo pueden usar incluso desde el celular, espero que no tengan problema al respecto, y por el momento me despido hasta la próxima semana, y recuerden ponerse de acuerdo por la prueba, ¿ok? Ya, profe. Ya, Chao, profe. Muchas gracias, Profe, chiquillos. chao. Un Muy bien. aplauso para Muy ustedes. bien. Profe. Todo muy bien. Gracias. Chaito. Nos vemos. Chaito. Nos vemos.